Bienvenidos los estudiantes de primer y segundo grado de educación secundaria al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, semana 27 con la sesión Identificamos prácticas ciudadanas que contribuyan a la conservación de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Competencia que vamos a trabajar. Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, capacidades, construye normas y asume acuerdos y leyes, delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promuevan el bien común. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Identificar prácticas ciudadanas que contribuyan a la conservación de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Evidencia de aprendizaje. Van a elaborar una ficha con información en cada una de ellas de prácticas ciudadanas que favorecen a la conservación y promoción de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Criterios de evaluación. Son tres criterios. Prácticas ciudadanas que contribuyen a la conservación y promoción de nuestros ecosistemas y biodiversidad y van a incorporar en la ficha normas, leyes, tradiciones, costumbres relacionadas a la conservación y la promoción de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Y asimismo van a explicar cómo cada una de las prácticas favorecen acciones colectivas en apoyo a la conservación y promoción de la biodiversidad y dirigidas a promover el bien común. Vamos a leer una noticia. Ya existe un plan para proteger a los delfines de río y manatíes en el Perú. El Ministerio de la Producción aprobó el Plan de Acción Nacional para la Conservación de Delfines de Río y Manatí Amazónico en el Perú. La norma precisa que el Ministerio de la Producción, a través del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura y las Direcciones Generales de Asuntos Ambientales, Pesqueros y Acuícolas y de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura son las responsables de la implementación, control y monitoreo del PAN, que significa Plan de Acción Nacional de Delfines de Río y Manatí Amazónico, Perú. El biólogo José Luis, director del programa Vida Silvestre del Perú, destacó la aprobación del Plan de Acción Nacional para conservar los delfines de río y el manatí amazónico. El Plan de Acción Nacional es una herramienta indispensable para la conservación de estas especies, que permitirá diagnosticar el estado de los individuos, establecer metas de conservación, las acciones que se va a realizar y, en general, dirigir nuestros esfuerzos y de los distintos actores para que las actividades en torno a estas especies sean más eficientes para garantizar su conservación, aseveró el biólogo José Luis. Preguntas. Cuestiónate. ¿Cuál es el tema de esta noticia? ¿Qué es la conservación? ¿De qué especie? ¿Has escuchado alguna vez estas especies animales? Dos tipos de especie que hemos leído en la lectura. ¿Cómo te hace sentir que hay acciones para proteger nuestros ecosistemas y biodiversidad? ¿Te gustaría participar de ellos? ¿Por qué? Y como joven estudiante de primer y segundo grado, ¿qué podemos hacer ante la desaparición de nuestros ecosistemas y biodiversidad? Para lograr nuestro propósito vamos a realizar tres acciones. Primera acción, vamos a analizar en qué consiste la conservación y promoción de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Debes tener presente que primero, que la conservación de la diversidad de ecosistemas, especies, genes, depende de la supervivencia de las especies, incluyendo nosotros como seres humanos. Es de tal importancia este hecho que gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida es un derecho fundamental contemplado en el inciso 22 del segundo artículo de nuestra Constitución Política. Entonces, de acuerdo al MIMAN, la conservación de la diversidad biológica son todas aquellas medidas orientadas a la protección, el mantenimiento, la rehabilitación y mejora de la diversidad biológica en nuestro país. ¿Sabes que muchos ecosistemas y sus especies vegetales y animales se encuentran en peligro de extinción? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver qué dice nuestra Constitución del Perú, artículo 68, sobre la conservación de la diversidad biológica y áreas naturales protegidas. El Estado peruano está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Artículo 69, sobre el desarrollo de la Amazonía. El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía
con una legislación adecuada, la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, artículo 1 dice, aquí se establece que las áreas naturales protegidas constituyen un patrimonio de la nación, pero no solo se trata de deber del Estado, pues también hay deberes de nosotros como peruanos. Según el artículo 38 de esta ley dice que dice, perdón, de la Constitución, sobre deberes para la patria. Se señala que todos los peruanos tienen el deber de honrar y de proteger los intereses nacionales. Cuestiónate. Sabemos que existen leyes. ¿Se cumplen? ¿Por qué? ¿Cómo te hace sentir que no se respetan las leyes para conservar y promover nuestros ecosistemas y biodiversidad? ¿Qué podemos hacer? Recuerda, respetar las leyes es la principal buena práctica que todo ciudadano debemos demostrar. Acción 2. Identificaremos acciones que ya vienen realizando para la conservación y promoción de nuestros ecosistemas y biodiversidad y vamos a formular nuevas para el ámbito de nuestro contexto. En este se vienen realizando acciones junto a la sociedad. Veamos cuáles son. En el Perú tienen áreas protegidas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿De dónde vemos? ¿De dónde están? Las áreas protegidas son los espacios continentales o marinos de territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales para conservar la biodiversidad biológica, cultural, paisajista y científico, así como por contribución del desarrollo sostenible del país. Estas áreas son consideradas patrimonio de la nación y son de dominio público, es decir, podemos visitarlas, pero no se puede comprar ni vender. Como recordarás, es una práctica ciudadana conservar y promoverlo. Por ejemplo, todos conocemos Machu Picchu. Existen diversas clases de áreas naturales que hacen un total de 69 en nuestro territorio. ¿Conocen ustedes algunas? ¿Estás cerca de tu comunidad? ¿Ya visitaste? ¿Qué podemos hacer con respecto? ¿Cómo cuidarlas? Se constituye una buena práctica ciudadana para conservar nuestro ecosistema y de biodiversidad biológica. PROM Perú y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAP, elaboraron una lista de 10 áreas naturales protegidas que reciben mayor cantidad de visitantes con la finalidad de promover el conocimiento, conservación y promoción de estas 69 áreas naturales en nuestro Perú. En esta lista de las demás visitadas se encuentra Machu Picchu, las Sillas Ballésticas, la Reservación Nacional de Paracas, el Parque Nacional de Huáscar, el Parque Nacional de Huascarán, la Reserva Nacional de Titicaca, Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, Parque Nacional de Tingo María, la Reserva Nacional de La Chay, que esto se encuentra en Lima. Tenemos también la Reserva Nacional de Tambopata, el Santuario Nacional de Huayay. Si ustedes conocen algunos, pueden escribir ahí que conocen, dejar sus comentarios. Esto es una muestra de que las personas valoran, aprecian y están interesados en que permanezcan para la posterioridad nuestros ecosistemas y biodiversidad. Veamos cuáles. La limpieza, por ejemplo, de los ríos, la orilla, las playas, los bosques, entre otros. La reducción del consumo de determinados productos nocivos para la biodiversidad, como el plástico y determinadas sustancias. Y también la iniciativa de estudiantes para unirse a estas buenas prácticas ciudadanas. Evitar el consumo de productos, por ejemplo, en veda, cazados o pescados ilegalmente. Veda quiere decir que no se puede pescar. Evitar la tala o quema irresponsable de campos. También destacan la implementación de prácticas que permiten que la biodiversidad desaparezca, por ejemplo, como es la caza, la tala insostenible, hasta la minería ilegal que contamina los ríos. Vamos a leer la siguiente noticia. La batalla para salvar a las vicuñas de la caza furtiva en medio de la pandemia. La vicuña es muy importante para mí y para todos los comuneros que vivimos en las zonas altas andinas del Perú. Para nosotros este recurso no es importante solamente económicamente, lo es también culturalmente. Nuestros ancestros en la época incaica también aprovechaban este recurso, dice César Rojas, comunero yacuchano que lleva más de 27 años promoviendo la fibra de vicuña y que hoy narra sus vivencias sin poder salir de casa. La conservación de la vicuña, dice convencido, ha sido una tarea difícil y hasta ahora lo sigue siendo
pero tenemos que entender que para seguir aprovechando su fibra, la columna vertebral es la conservación. Al Perú le tomó más de 5 décadas lograr que la vicuña, el animal que representa la riqueza animal en el escudo nacional, vuelva a desplazarse sin temor por las praderas altas andinas, que es el pasado, que en el pasado fueron tomados por cazadores furtivos, un negocio ilegal que casi desaparece una población que bordeaba los 2 millones de ejemplares y que en su peor momento dejó con suerte a 5.000 vicuñas con vida. El esfuerzo se sumó al de guardaparques y conservaciones de las que desplegaron una estrategia de conservación para conseguir que la población se recupere hasta alcanzar los 200.000 individuos. Seguimos con la lectura. Desde que el gobierno peruano declaró la cuarentena por la COVID-19 en el país, la caza furtiva de vicuñas ha incrementado. De acuerdo con los guardaparques locales, se han encontrado los cuerpos aproximados de 200 vicuñas regados en el suelo, con el casi 70% de sus pieles arrancadas. Este hallazgo ya fue denunciado ante la Fiscalía Ambiental de Puquio, esto es en Ayacucho. La caza furtiva se intensifica. El aprovechamiento sostenible de la fibra de vicuña impacta mucho sobre la economía de las comunidades locales. En las comunidades de Lucanas, por ejemplo, el dinero obtenido de la fibra de vicuña se usa para mejorar las escuelas, los puestos de salud, sus calles y otras infraestructuras. Estamos pasando por una crisis enorme porque no estamos trabajando. Muchas personas de mi familia han perdido también su trabajo y están sin ningún ingreso. Cuenta Rojas con su voz preocupada. Cuestiónate, ¿cómo podemos contribuir a la preservación de nuestras vicuñas y al sostenimiento de la comunidad de Lucanas? Acción 3. Nos comprometemos con la difusión de fichas informativas de prácticas ciudadanas que la favorecen a la conservación y promoción de nuestros ecosistemas y biodiversidad que comparte en su familia y en su comunidad. Identifica qué áreas naturales hay en tu región o en tu comunidad. Identifica las acciones de conservación y promoción que se vienen realizando para algunas especies como es el delfín de río o el manatí o la vicuña, sea por el gobierno, la ciudadanía, las mismas escuelas, para que sepas y reflexiones de qué manera te puedes unir a ellas. Llegamos al reto, poniendo en práctica lo aprendido. Van a elaborar una ficha con información de prácticas ciudadanas que favorecen a la conservación y promoción de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Los ecosistemas son conjuntos de especies y la biodiversidad son los organismos vivos que encontramos en nuestro Perú. Dice acá, por ejemplo, redacta prácticas ciudadanas que contribuyan a la conservación y promoción de nuestros ecosistemas y biodiversidad. Por ejemplo, Machu Picchu podemos contribuir a la conservación y a la promoción. A la conservación, cuando tú vas a visitar, no vas a dejar nada sucio, no vas a malograr o pintar las paredes o las piedras. Por ejemplo, dice, incorpora en la ficha normas, leyes. Pueden ustedes incorporar las normas que hemos visto atrás, que es de la Constitución, o hay una norma también, una ley relacionada o costumbres. Por ejemplo, hemos visto en la lectura que los pobladores de Puquio conservan las llamas para sostenerse tanto en su economía, en todo. Es un ingreso que tienen. Y ellos promueven la conservación. ¿De qué manera promueven? De no cazar. De esa manera, ningún ecosistema y biodiversidad se puede alterar para nuestra vida. Y luego dice, explica cómo cada una de las prácticas favorecen acciones colectivas en apoyo a la conservación y promoción de la biodiversidad y dirigidas a promover el bien común. Por ejemplo, la conservación de Machu Picchu favorece a la promoción de la biodiversidad y es una práctica que es para el bien común, que va a servir de generación en generación. Van a realizar la metacognición. ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? ¿Y cómo lo aprendí? Eso es todo. Chao.